Hola, bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos los asistentes a este hermoso congreso de crianza respetuosa. Para mí es un gusto muy grande poder estar acá y poder compartir con todos ustedes un poco de mi visión acerca de la parte que a mí me toca, que es la paternidad. Yo soy Fernando Avaro y soy psicólogo, terapeuta que trabajo desde las constelaciones familiares y desde la psicoterapia gestáltica. Y desde hace 20 años, más o menos, que es cuando realicé mi tesis de grado, comenzó mi inquietud sobre qué es ser hombre, qué es ser un varón, y en base a eso después desarrollé mi tesis, que fue sobre la condición masculina. Y desde hace unos 10 años, que es cuando me transformé en papá, también empezó una nueva inquietud que me sigue acompañando, que es sobre qué es ser papá, cómo ser papá. Así que, bueno, para mí, como decía recién, es un gusto muy grande poder estar hoy aquí y ojalá que lo que tengo para darles pueda ser bien recibido. Yo la ponencia de hoy la dividí fundamentalmente en tres ejes, que para mí es una manera de diferenciar los temas que quiero abordar. El primero es justamente la función paterna, para contarles un poco en qué consiste, cuál es mi visión al respecto y describir un poquito la parte que nos toca a los papás. El segundo eje es un eje que para mí atraviesa la totalidad de la vida y que es la coherencia, ¿sí? Tratar de ser una persona coherente, y hoy lo voy a sectorizar específicamente en relación a la crianza de los hijos y de las hijas. Y por último, algo que también me parece muy importante y que es cómo acompañar hoy en la crianza, rodeados de tanta tecnología, a nuestros hijos, a nuestras hijas, algunas precauciones, algunas reflexiones al respecto de este momento tan particular que ha sido absolutamente exacerbado con la pandemia, pero que no es una cuestión únicamente que podamos circunscribir a esto, ¿no? Sino que es algo que la trasciende y que la antecede. Así que bueno, empiezo contándoles algo que para mí es una joyita. Y es contarles que en Sudáfrica existe una etnia, ¿sí? Local, que son los zulúes. Y los zulúes tienen un ritual que es absolutamente maravilloso acerca de cómo recibir a un niño o una niña recién nacido. Y para este ritual, les cuento, se prepara la choza absolutamente para la ocasión, ¿sí? Se decora y se transforma el hábitat en lo que es directamente un altar predispuesto para esto. Y en este lugar van a estar únicamente, por supuesto, la mamá, el papá y la partera que asiste. Fuera de la choza queda el resto de la comunidad que está expectante y también al servicio de ser necesitados en caso de ayuda. Lo que sucede dentro, para mí, es un ejemplo muy claro, y por eso quiero contarlo hoy, de cuáles son los lugares en tanto la función paterna y la función materna también, por supuesto, que es absolutamente inseparable de una de la otra. Dentro de este ritual, el lugar prioritario, por supuesto, lo tiene la mamá, y el padre se encuentra detrás de ella, que está sentada o en cuclillas, ¿sí? Y el papá, y aquí empieza una de las palabras claves aquí, el padre se encuentra sosteniéndola, conteniéndola desde atrás y ayudándole a coordinar la respiración. En todo este trabajo previo, el padre ya viene desempeñando esta función, que es acompañar, sostener, mientras que la partera se encuentra aguardando la llegada del bebé. Cuando el bebé nace, quien lo toma, por supuesto, es la partera. El padre siempre se encuentra sosteniendo.
¿sí? Y acompañando. La partera toma al bebé y lo primero que hace es entregárselo a la mamá. La madre, por supuesto, sostiene al bebé y se lo coloca sobre el pecho. El padre observa y sigue sosteniendo. En este tiempo se espera a que el cordón umbilical deje de latir para recién allí cortar y separarlo de la placenta. El bebé permanece reposado sobre el pecho de la madre el tiempo que ella considere necesario, el tiempo que ella necesite para conectar con este nuevo integrante de la familia, y allí se queda, reposando, escuchando los latidos del corazón. Cuando la madre así lo dispone, es la mamá quien toma al bebé y se lo pasa a su compañero, a su papá. El padre toma al niño, a la niña recién nacido, y lo sostiene con amor y reconociéndola. A continuación, el padre lo que hace es agarrar al bebé y llevarlo fuera de la choza, donde se encuentra toda la comunidad expectante. Cuando sale, el padre toma al recién nacido por debajo de los hombros, de las axilas, y con muchísima suavidad lo apoya en la tierra, lo baja hasta que toca los pies con la tierra. Y allí lo sostiene unos instantes para que la comunidad lo pueda ver y para que el bebé también sea así introducido a esta comunidad. Luego vuelve, ingresa nuevamente a la choza y vuelve a poner el bebé sobre el pecho de la madre. Para mí, en este ritual maravilloso hay muchísimas sutilezas que tienen que ver, como decía, con la función paterna y la función materna, que quedan expresadas de manera bellísima. La primera, como dije recién, es que el lugar prioritario, tanto antes del parto como durante el mismo, lo tiene la mamá, ¿sí? Durante 9 meses, nosotros como padres vamos aprendiendo a acompañar. Vamos aprendiendo a sostener y a brindar lo necesario para la supervivencia tanto de la madre como del bebé. En el momento del parto esto sigue siendo así y el tiempo que viene después también. Entonces, a mí me gusta mucho mostrar que el primer lugar donde el bebé es depositado es sobre el pecho de la mamá. Esto representa muy claramente cuál es la principal, por supuesto que no la única, pero la principal función materna, que es el contacto con el corazón, que es el contacto con el mundo emocional, es el contacto con nuestro interior. Y solo cuando la mamá está de acuerdo, cuando la madre se siente bien, solo en ese momento ella le entrega al hijo, a la hija, al papá. Este es el primer acto de amor, de confianza y de reconocimiento hacia el papá, que está también estrenando el rol con este niño que llegó. Por supuesto que para que la mamá le entregue a este hijo, tiene que existir confianza, tiene que sentir seguridad con el padre, ¿sí? Desde la mirada de las constelaciones, Bert Hellinger habla de que la mamá es quien tiene la llave que abre la puerta del camino que va hacia el papá. Así que es absolutamente indispensable que la madre confíe en este papá para poder brindar y entregar así a su hijo o a su hija. Entonces, cuando la madre lo ve al padre de esta manera, se lo entrega. Y el padre realiza lo que yo venía diciendo que es la principal característica de la función paterna. Es sostener, reconocer,
y llevarlo afuera. Mamá nos conecta con el mundo interior y papá nos conecta con el mundo exterior. El padre lo primero que hace es llevar al hijo fuera de la choza y bajarlo a tierra. Y esta es la función principal que tenemos los papás. Nosotros bajamos a tierra. Mamá nos enseña a volar hacia adentro y papá nos ayuda a bajar a tierra. Cuando nosotros como hijos, como hijas, podemos tener estas dos cosas, podemos desarrollar perfectamente nuestro contacto con la emocionalidad y también nuestro criterio de realidad. Entonces, este ritual para mí es maravilloso, ¿sí? Porque desde el comienzo queda marcado cómo uno nos conecta con una parte y el otro nos conecta con el otro. A partir de allí, nuevamente, como dije recién, el papá vuelve y coloca al bebé sobre el pecho y se encarga de sostener nuevamente, ¿sí? El papá está acompañando y dispuesto a brindar lo que haga falta para que este sostén que la mamá también dio al bebé durante 9 meses se continúe, se replica ahora fuera del vientre, ¿sí? Se conforma una díada que es prácticamente inseparable y que lo va a hacer durante los primeros 2 o un poquito más de tiempo, 2 años o más, ¿sí? Recién después de eso empieza a revertirse un poco la cuestión. Esto es muy importante reconocer que la función materna es primaria. El contacto con mamá es primario, está antes. Y esto es algo que nosotros como padres tenemos que tener en claro para no sentir herida nuestra masculinidad ni nuestra paternidad. Hay una cuestión que es muy elemental, pero no por eso no merece la pena mención, que es que en el parto, por supuesto, se juega la vida, pero también está presente la muerte, ¿sí? Y el lugar que asumen la mamá y el papá frente a esto no es igualitario. Nosotros como padres en ningún momento ponemos en riesgo nuestra vida. La madre sí pone en juego todo, absolutamente todo, su cuerpo y también su vida. Entonces, esto es lo que hace que la relación madre e hijo sea tan fuerte, sea tan importante, y por eso es que digo que sea primaria. La energía que nosotros le aportamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, es esta energía yang, que es una energía dinámica, activa, de movimiento, y que siempre, en general, nos lleva hacia afuera, ¿sí? Casi siempre los padres, cuando pensamos o articulamos actividades con nuestros hijos, con nuestras hijas, casi sin pensarlo, es como que el impulso nos lleva hacia el exterior, hacia la plaza, hacia el parque, hacia la montaña, hacia el río, lo que sea. ¿Sí? Generalmente buscamos cuestiones que nos conecten hacia afuera. Y mamá conecta nuevamente con actividades más de carácter introspectivo. Por supuesto que esto no quiere decir que los chicos o las chicas no puedan jugar a la pelota o subir un árbol con mamá. Por supuesto que no. Por supuesto que esto no quiere decir que papá no puede contener frente a un golpe o a cualquier situación. Por supuesto que sí. Pero es como que la flecha va más certera cuando los padres nos conectamos con el afuera y las madres se comunican con el adentro. Eso es la diferencia y la distinción entre la función paterna y la función materna. A través del contacto que nosotros le brindamos a nuestros hijos con el afuera, van desarrollando el criterio de realidad, ¿sí? Empiezan, como digo yo, a bajar literalmente a tierra y de esta manera van también conociendo cuáles son los límites del mundo que los rodea y también los propios límites, ¿sí? Yo dije recién que esto no quiere decir que excluya a papá o a mamá de una u otra actividad de la función materna o de la función paterna, ¿no? Y me van a escuchar siempre hablar
de que la paternidad y la maternidad no son un ejercicio de competencia o de exclusión del otro, ¿sí? Nuestros hijos, nuestras hijas, son el fruto de la unión de ambos y por lo tanto nos necesitan a ambos. Y lo mejor que les puede pasar es que papá y mamá tengan diferentes cosas para darle, ¿sí? La idea de que el otro o la otra no hace bien su papel porque no le da lo mismo que le doy yo, es equivocada, porque justamente nadie tiene lo mismo para dar que el otro. Entonces, cuando nosotros podemos brindarle a nuestros hijos lo que tenemos y el otro también, o la otra también, ellos se ven enriquecidos, ¿sí? Nuestros hijos van armando, yo digo siempre, su cajita de herramientas más nutrida. Entonces, no se trata de una competencia, sino se trata de una cooperación, una cooperatividad y un reconocimiento mutuo, ¿sí? En este proceso también es muy importante recordar que más allá de lo que nosotros decimos, es muy importante lo que nos va pasando. Y esto ya voy de a poquito entrando en el segundo eje. ¿Por qué? Porque siempre, siempre nosotros debemos tener presente que nosotros podemos enseñar lo que decimos, ¿sí? Lo que transmitimos oral o verbalmente. Pero contagiamos solo lo que vivimos, ¿sí? Yo puedo decir lo que sé, pero contagio lo que vivo. Y esto es muy importante, porque nos pone a nosotros en un lugar de reconocernos que somos el tamiz por el que se filtra la visión que nuestros hijos van a tener de la realidad. Sobre todo, por supuesto, en la primera infancia, ¿sí? Entonces, el mundo no tanto es como nosotros le decimos, sino como nosotros lo vivimos, ¿sí? Y nosotros como papá, en la función paterna, es muy importante tener esto presente, porque si nosotros les vamos a hablar y les vamos a transmitir el mundo de afuera, el mundo externo, por lo menos debemos tener presente qué tipo de visión, qué tipo de perspectiva yo tengo de este mundo. Y los varones solemos ser bastante especialistas en mostrar que podemos con todo, que sabemos todo. Entonces, aquí es donde entra para mí este segundo elemento, que es el de la coherencia. Nosotros no tenemos que ser infalibles, no tenemos que ser perfectos. Ningún hijo necesita un papá o una mamá perfectos. Necesitan padres coherentes. ¿Qué quiere decir coherentes? Bueno, la coherencia personal generalmente nosotros la definimos como, bueno, el equilibrio o la sintonía entre lo que yo pienso, entre lo que digo y lo que hago, también en conjunto con lo que siento. Dentro de la paternidad, para mí la coherencia, o de la maternidad por supuesto, la coherencia consiste en mostrar lo que me pasa, mostrarme de manera transparente. Pero voy a hacer una salvedad en un momento para que no se malinterprete. Lamentablemente, a mí en mi consultorio, muchas veces, demasiadas, para ser sincero, me toca recibir a papás, a padres, que vienen manifestando un colapso en la relación con los hijos, o con la hija, o con las hijas, fundado principalmente en un desconocimiento, una desconexión fundamentada en el desconocimiento. Yo no sé quiénes son mis hijos no saben quién soy yo. Y muchas veces, a modo sintético o resumido, yo podría decir que el origen de esta brecha, yo lo podría sintetizar, como digo, en dos frases. La primera frase, omnipresente en la paternidad histórica, es el yo me voy o yo me fui de la presencia cotidiana para que no le falte nada. Esto ha sido algo
que ha sido un ropaje que los padres nos hemos colocado de manera histórica, demasiadas veces sin cuestionarlo profundamente. Y otra frase que para mí sintetiza el origen de la brecha que se empieza a abrir entre los padres y los hijos, es yo siempre intenté mostrarme fuerte para poder justamente sostener y cuidarlos y que nadie se preocupe. La primera frase, la de yo me fui para que no le falte nada, la voy a abordar un poquito posteriormente. Ahora quiero meterme en esta cuestión de mantenerme fuerte o de mostrarme fuerte, y ahí es donde quería hacer la salvedad que dije recién. Yo creo, como dije recién, que nuestros hijos, nuestras hijas, no nos necesitan ni fuertes, ni perfectos, ni sabelotodos, ni nada por el estilo. Nos necesitan coherentes, una vez más, y poder unir lo que nosotros les decimos con lo que ellos ven o perciben. Los niños, las niñas, sobre todo en la primera infancia, son profundamente intuitivos, fundamentalmente intuitivos. Luego, con el proceso de socialización y la educación formal, etcétera, etcétera, como pasa en la mayoría de los casos, se va atrofiando esta intuición y se le va dando mayor lugar a la racionalidad. Pero en la primera infancia son pura intuición. Entonces, esto que yo digo no es, ojo, no es una invitación a tomar a nuestros hijos como confidentes, como pares, a quienes les contamos todo lo que nos pasa y encontramos en ellos el acompañamiento o el consuelo necesario para sentirnos bien, o hasta la actitud empática de sentirnos que nos entienden. No. Para mí la invitación es a mostrarnos, sobre todo los papás por toda la cuestión del egocentrismo masculino, y la masculinidad muchas veces tan sensible, tan frágil, es mostrarnos limitados. Pero limitados en el buen sentido de la palabra. ¿Qué quiere decir para mí? Bueno, blanquear a nuestros hijos, a nuestras hijas, que hay cosas que no sabemos. Blanquear que no podemos. Blanquear que me siento mal. Blanquear que no sé qué hacer. Blanquear que estoy angustiado. Blanquear que hay algo que está pasando y que me preocupa y que no lo sé resolver. Blanquear que me está atravesando el miedo por alguna cuestión en particular. Pero es solamente eso, es decirle qué es lo que me está pasando. De ningún modo, nuestros hijos, nuestras hijas necesitan conocer el detalle o el trasfondo de lo que nos pasa o las causas de lo que nos pasa. No. Y mucho menos cuando involucra al papá o a la mamá, porque esto también tiene que ver con las madres. Entonces, no. Solamente, esto lo digo porque pienso a veces que me cuentan, ¿no? Que los niños o las niñas les preguntan a los padres cuando los ven con los ojos llorosos, les preguntan, ¿qué te pasa, papá? ¿Qué te pasa, mamá? Y muchas veces la respuesta es, me entró tierra, me entró un polvito, no, nada, es que no sé qué. Y es tomarlo un poco por sonsos a los niños. Y ahí es donde la inconsistencia queda registrada. Porque de acuerdo a la edad y al desarrollo cognitivo que tengan los chicos, bueno, ellos van a elaborar una conclusión de qué es lo que nosotros le estamos diciendo o qué es lo que perciben. Pero si ellos ven una cosa y desde la intuición y desde las vísceras sienten que nosotros no estamos bien, pero nosotros no le avalamos esa mirada, esa visión, les estamos generando una confusión. Ese es el problema. Y el problema es que en la primera infancia los niños son fundamentalmente exploradores tanto de la afuera como de la dentro. ¿Sí? Nosotros fallamos en la educación emocional de nuestros hijos y de nuestras hijas si no les enseñamos a poner en palabra las emociones y las situaciones que van atravesando. Muchas veces esta actitud es sostenida con la mejor de las intenciones
que como dije antes, es mantenerme fuerte para cuidarlos, para no preocuparlos, para que para que no afectarlos con lo que a mí me pasa. Pero la contracara es esto. La contracara es que ellos perciben otra cosa y que nosotros no se lo avalemos, les genera confusión. Y por lo tanto, también les estamos enseñando, les estamos transmitiendo que no hay que hablar de lo que pasa. Que cuando hay situaciones que nos preocupan o que nos desbordan o situaciones que por algún motivo nos superan, que no sabemos cómo manejarla, hay que tapar y meterlo debajo de la alfombra. Entonces, esto es muy importante, porque, repito, sobre todo en la primera infancia, es el momento donde la educación emocional de los chicos empieza a construir los cimientos. Y si allí nosotros los empezamos a desacreditar, bueno, no es una sorpresa que después cuando pase la infancia y empiece a llegar la preadolescencia o la adolescencia, nuestros hijos, nuestras hijas, elijan no contarnos las cosas que les pasan, porque han tenido una escuela, ¿sí? Una escuela en la casa me refiero, ¿no? Donde no se habla de ciertas cosas, donde determinadas emociones no se muestran porque siempre hay que estar bien, o porque siempre hay que decir que está todo de determinada manera, o hay situaciones que de eso, como digo, no se habla. Entonces, llega la adolescencia y algo que uno escucha permanentemente es, yo no sé quiénes son mis hijos, no me cuentan, no sé qué les pasa. La paradoja, pero no voy a entrar allí, es que muchas veces los adolescentes, hijos de estos padres, dicen lo mismo de ellos. Mis padres no me conocen. Y los padres preocupados porque dicen, yo no conozco a mis hijos. Y ahí hay un desencuentro. Pero ahora estamos hablando de la infancia. Entonces, para mí, como dije recién, no es una invitación a tomar a nuestros hijos como confidentes, sentarlos al lado y decirle, mira, me pasa todo esto y no sabés, por introducirlos a cosas que lo superan. No, no. Pero simplemente poder ayudarles a poner en palabras emociones y poder ayudarlos y ayudarlas a decir, bueno, estoy mal, estoy angustiado, estoy cansado, etcétera, ¿sí? Y vos no te preocupes, vos no necesitas saber por qué, no necesitas ocuparte de nada, simplemente yo te transmito que me pasa esto y eso me humaniza, me muestra, como digo, limitado, pero como dije antes, en el buen sentido de la palabra, me muestra conocedor de mis límites. Todos tenemos límites, ¿sí? Y eso también es una enseñanza importante para transmitirle a ellos. Para mí, cuando la brecha es muy larga, muy grande, no únicamente en ese caso, ¿no? Por supuesto, pero un recurso que yo suelo recomendar y que ayuda a empezar a revertir este desconocimiento mutuo, es empezar a contarles a nuestros hijos, a nuestras hijas, cosas de nuestra infancia o de nuestra juventud. Permitirles que nos conozcan por fuera de nuestro rol de papá, ¿sí? O de mamá también, por supuesto. Muchas veces nuestros hijos se ven sumamente interesados por conocer quiénes fuimos nosotros cuando teníamos la edad de ellos, por ejemplo, qué nos pasaban, qué cosas nos pasaban, qué miedos teníamos, qué dificultades pasamos, qué alegrías teníamos, qué cosas nos gustaban. Entonces, que nos conozcan, dejémonos conocer, ¿sí? Pero desde un lugar de compartir, de compartirnos, no como lección, no nuevamente desde este lugar adoctrinante de que yo vengo acá a decir cómo se tienen que hacer las cosas y a posicionarnos como ejemplos, porque yo cuando tenía tu edad era tal cosa y yo no sé. No, no desde ese lugar, porque si no también es un lugar que hemos habitado demasiadas veces, que es el del sargento que llega a imponer el orden extremo, ¿sí? Y que se mantiene impertérrito por fuera, alguien que nadie sabe quién es o qué le pasa. Por eso digo, es compartirnos desde las experiencias que hemos tenido y contando, ¿sí? Compartiéndonos a nosotros, abriéndonos, sin una finalidad
pedagógica o adoctrinante o de bajar una lección de vida o algo por el estilo. No. Eso para mí siempre ha sido un recurso muy bueno para cortar las distancias, ¿sí? Mostrar y eso abre, en cierto modo, un poco la puerta para que nuestros hijos, nuestras hijas nos conozcan y también se animen a mostrarse. Quiero retomar ahora, porque merece también mención especial, esta otra frase que yo hablaba antes de este segundo eje, que es el de la coherencia, y es esta multireproducida oración, sentencia de yo me voy o yo me fui, para que a ustedes no les falte nada. Bueno, lamentablemente, demasiados hijos, demasiadas hijas a lo largo del mundo, en la historia de la humanidad, han estado cubiertos de elementos, de millones de cosas, pero se han visto sin un papá. Han tenido todo menos un padre. Muchas veces yo siento que somos los padres en general demasiado tibios respecto a los cuestionamientos de este lugar. Yo soy absolutamente consciente y a mí es una cuestión que también me atraviesa, me ha atravesado puntualmente y he tomado decisiones laborales en base a esto, cambiado muchas cosas, porque no es fácil, no es sencillo salirse de este lugar tan común y tan habitado, ¿sí? Pero creo que hemos sido, a nivel general, demasiado tibios al respecto de cuestionar esto. Muchas veces me toca escuchar a papás que cuando los hijos ya son un poco más grandes, ¿sí? Nuevamente entrando en la juventud o en la adolescencia, sienten una angustia tan grande, pero esa angustia se empieza a camuflar un poco y aparece la queja o el reclamo, porque resulta que mis hijos o mis hijas solamente vienen a buscarme cuando necesitan plata, cuando necesitan dinero para comprar algo o para pedirme directamente que necesitan algo que yo les compre. Y no nos damos cuenta que ese ha sido muchas veces un lugar que hemos nosotros, a través de este enunciado que digo, hemos ratificado. Yo me voy y lo que queda en mi lugar es el dinero que yo traigo para que no le falte nada. Repito, yo sé que esto es una cinta de Moebius, esta cinta que es como un infinito, del que no es sencillo salir. No creo, honestamente, que sea un lugar del que los padres podamos salir solos, ¿sí? Creo que necesitamos de un acompañamiento familiar, ¿sí? De la pareja o de la madre de nuestros hijos, en caso de no estar juntos, porque bueno, habrá que tener un diálogo adulto y lograr acuerdos acerca de la manera en que esto se puede sostener, que nos permita a nosotros empezar a quedarnos más, de manera elegida, ¿sí? No impuesta. Para mí, una de las grandes deudas de la paternidad con la humanidad es esa, es la presencia, pero la presencia amorosa, elegida y sostenida, ¿sí? No impuesta. Entonces, bueno, me parece que es ese el camino, un poco animarnos los papás por lo menos a plantear lo que nos pasa cuando no podemos salir. Yo siempre recuerdo y siempre cuento que en uno de nuestros encuentros circulares de padres, en muchos casos emergían cosas que los padres decían, bueno, yo no puedo hablar de esto en ningún lado, no puedo, ¿no? Este mandato de mantenerse fuerte, no puedo mostrar esto. Y siempre me acuerdo de un ejemplo que surgió hace un tiempo, de un papá primerizo, que tenía un bebé que estaba alrededor de los 9, 10 meses de vida, y este papá se sentía profundamente dolido
porque se iba todos los días a la mañana temprano y volvía a la noche. Y él decía, yo me estoy perdiendo el crecimiento de mi hijo, porque yo me voy y mi hijo duerme, yo vuelvo y mi hijo duerme. Y todos los días, imagínense, ya sabemos a esa edad, todos los días nuestros hijos van cambiando muchísimo. Entonces, a veces, aunque sea, es animarnos a plantear, y sobre todo a la mamá o a la compañera, ¿qué nos pasa con esto? Porque de nuevo, nuevamente el mandato de que, bueno, nos pasan un montón de cosas, pero que no se note, porque resulta que tenemos que estar así, tipo robots productivos, que no sienten nada, es muy pesado, es muy pesado. Entonces, aunque sea manifestar abre la cancha y nos abre a nosotros, abre el corazón para poner sobre la mesa y decir, me está pasando esto y no sé cómo se resuelve, pero por favor abordémoslo, porque yo quiero estar. Así que esa es para mí la invitación en este segundo eje de la coherencia. De nuevo, es mostrar lo que nos pasa. Bien. En la tercera parte, el tercer eje que quiero abordar para esta ponencia, como dije recién, tiene que ver con el acompañar en la actualidad. Yo les decía que la mayoría de nosotros somos padres o somos madres analógicos, criando hoy niños digitales, nacidos digitales. Hay un autor que se llama Santiago Bilinkis que hace una investigación exhaustiva sobre esta temática y yo quiero resaltar algunos puntos porque él trae muchas estadísticas que para mí son alarmantes, ¿no? Primero, reconocer que estamos viviendo en una época donde la imagen y las pantallas tienen una valoración extrema, absoluta, ¿sí? Y todo se acompaña de imágenes. De hecho, yo hoy me preguntaba, ¿no? Si hacer algunas diapositivas para acompañar esta ponencia, para no ser tan aburrido, tal vez, sin la presencia de acompañamiento gráfico. Pero después dije, bueno, no, para no seguir estimulando esta parte. Pero bueno, en este autor, ¿sí? Tiene un libro que habla sobre esto, sobre la guía para acompañar a nuestros hijos. Y él cita estadísticas que no son de aquí, son de Estados Unidos. No, nosotros no tenemos estadísticas locales, pero deben estar un poco parecidas. Y él menciona que en Estados Unidos el 90% de los niños y niñas menores a 2 años, tiene un manejo frecuente, casi cotidiano, de dispositivos táctiles, tablets o celulares. Y además que 1 de cada 3 bebés empieza a manejar pantallas antes que caminar. Repito, no son estadísticas de aquí, acá por cuestiones socioeconómicas seguramente los números cambian un poco, pero no creo que esto se aleje demasiado. De todos modos, este es un fenómeno absolutamente globalizado, y para mí no es casual que sea un fenómeno globalizado. En primera instancia, porque responde a un diseño de los dispositivos móviles y de las aplicaciones que están armadas estratégicamente para generar adicción o para generar cada vez mayor dificultad para poder soltarlo, ¿sí? Hay infinidad de elementos que mantienen a los niños y a los adultos cautivos frente a la pantalla. Entonces hay un diseño, pero también creo que hay una funcionalidad que es tanto para grandes como para chicos. Para los niños, la funcionalidad es esa, es entretenimiento perpetuo, eterno, inagotable, que también es una diferencia en cómo nosotros nos hemos criado, porque nosotros cuando mirábamos televisión o veíamos una revista o algo, terminaba el programa, o terminaba la revista, o terminaba la película y se acababa.
Hoy los dispositivos generan contenido de manera ilimitada. Entonces, hay una funcionalidad, porque nuestros hijos reciben lo que van queriendo y son sostenidos mediante anzuelos y enganches personalizados de acuerdo a los intereses individuales, pero fundamentalmente, y esta es la parte importante, hay una funcionalidad también para nosotros, ¿sí? Como adultos. ¿Por qué? Porque darle a un niño, a una niña, una tablet, una compu, un celular o lo que sea, es de alguna manera una garantía para nosotros de que vamos a tener un tiempo individual, ¿sí? Es algo que tenemos asegurado que el chupete electrónico los va a mantener cautivos y nosotros no vamos a necesitar estar pendientes, al menos por un rato. Para mí un ejemplo muy gráfico de esto es muy simple, pero tiene que ver con, por ejemplo, muchos de nosotros hemos crecido con alguien que nos cuente o que nos lea, o nosotros mismos leyendo cuentos o historias o relatos, ¿sí? En los que a través de la lectura o a través de escuchar íbamos teniendo que desarrollar la imaginación inevitablemente y visualizando. Entonces yo digo, bueno, a ver, no había dos Caperucita Roja iguales, ¿sí? Por más que el cuento se lo estuvieran leyendo a dos personas al mismo tiempo. Y así con todo, cada uno imagina personal e individualmente. Hoy en día, esto está muy coartado, porque muchas veces el relato o la lectura van siendo cada vez más reemplazados por la pantalla. Y ahí yo creo que hay una equivocación, por lo menos en la creencia. Yo he escuchado muchas veces a padres, a madres, decir, bueno, los chicos se duermen mirando Caperucita, mirando los cuentos de los hermanos Grimm o cosas de Disney o lo que sea. No voy a entrar ahora porque no es parte de la función ni la intención de esta ponencia en los aspectos cognitivos y las cuestiones que tienen que ver con las alteraciones neuronales que genera esta sobreestimulación de las pantallas, el brillo, etc. No voy a ir por allí hoy, pero sí decirles que esto evidentemente marca una diferencia, porque nosotros en vez de quedarnos al lado, les dejamos el teléfono, que vean el cuento, que escuchen lo que sea, que lo vean y que no tienen que desarrollar ningún esfuerzo, ni cognitivo ni creativo. Entonces, para mí es una diferencia por lo menos impactante. Hay un fotógrafo alemán, que las invito a que lo busquen, que se llama Wolfram Hahn. Wolfram Hahn es un fotógrafo alemán que hizo en el 2006 una muestra que se llamaba Una habitación desencantada. Y las imágenes son verdaderamente impactantes. Son fotos, retratos, primeros planos, de niños mirando televisión, pero solamente el rostro de los niños y de las niñas. Y las imágenes son realmente sumamente impactantes porque muestran el nivel de ensimismamiento, de cómo realmente están cautivos por la pantalla. Yo los invito a que las busquen porque realmente son muy contundentes. Como siempre, las imágenes hablan por sí solas. Les digo, este es un trabajo realizado en el 2006. Hoy, en el 2020, la problemática, el problema es que el uso de pantallas se ha multiplicado exponencialmente y hoy no sé si mayoría, pero en muchos hogares hay más de un televisor por hogar, hay a veces un televisor por habitación. Y no solo eso, sino también la presencia de dispositivos móviles, ¿sí? De nuevo, las tablets, los teléfonos o las computadoras, que también en muchos casos hay uno por persona. Entonces, el problema radica justamente en esto último, ¿sí? Que estos dispositivos funcionan, además,
como puertas, ¿sí? Como puertas que abren el acceso a un mundo mucho más vasto que el que nosotros podamos mostrarle, y que muchas veces nuestros hijos, nuestras hijas se encuentran recorriendo este mundo virtual sin supervisión. Entonces, aquí otra cuestión que yo quiero remarcar. Hoy no es fácil ser papá, no es fácil ser mamá frente a esto, porque nuestros hijos están expuestos a muchísimas, muchísimas más cosas de las que hemos sido expuestos nosotros en nuestras niñez. Y eso nos lleva a que nosotros tenemos que estar permanentemente atentos, atentas, a qué cosas les van interesando para nosotros empezar a involucrarnos en ello, aunque no tengan que ver con mis intereses. Hoy en día el mundo virtual, el mundo digital, en algunos casos a los adultos sigue resultándole ajeno o carente de interés, y lamentablemente eso lo único que hace es dejar a los niños más expuestos frente a un mundo que necesita de nuestra presencia y acompañamiento. No se trata de darles el teléfono e irnos, sino se trata de darles el teléfono o la pantalla que sea a conciencia y quedarnos al lado para ver qué uso se hace y qué pasa con esto. Los riesgos son muchísimos, entonces requiere de nuestra presencia activa, acompañando e involucrándonos en cosas que tal vez no nos interesen, pero que debemos estar presentes ahí para sostener. Yo digo que no es esto una invitación a despojar la casa de tecnología, no creo, por supuesto, que haya que ir en contra del progreso, no estoy soslayando que hay que volver a la crianza medieval o del siglo XVIII, XIX, donde no existían todas estas cosas. No, la tecnología hoy es una herramienta maravillosa que permite hacer este tipo de cosas, por ejemplo, y abre un mundo maravilloso, sumamente enriquecedor, pero también peligroso, igual que el mundo de afuera, o más, porque la intangibilidad de las cosas genera como una idea de que los límites son más difusos. Entonces, el planteo es, de nuevo, no es que no haya tecnología, sino que el uso de esa tecnología no puede depender del deseo de nuestros hijos o de nuestras hijas. Nosotros tenemos que funcionar como cortafuego frente a un mundo que es ilimitado. Nosotros debemos ser la valla de contención que diga, hasta acá, esto sí, esto no, y de esa manera tenemos que hacerlo al lado de ellos o de ellas. Bien, esto es sintéticamente lo que para mí es más importante, ¿sí? Ojalá esté siendo claro, ¿sí? Porque creo que hoy realmente ser papá, ser mamá, es muy difícil, es muy difícil por la absoluta demanda que tenemos nosotros, la absoluta demanda a la que son expuestos nuestros hijos, nuestras hijas, y donde nunca, nunca ha habido tantos frentes abiertos al mismo tiempo. Por eso es que, y ya para ir cerrando esta ponencia, yo quiero una vez más, reforzar este concepto de que la crianza de nuestros hijos es una tarea conjunta, es una tarea conjunta, donde papá y donde mamá trabajamos cooperativamente, reconociéndonos mutuamente, sabiendo cuáles son los límites propios, los límites del otro o de la otra, y trabajamos bajando una misma línea y en un objetivo común, dándole, como dije antes, diferentes cosas a nuestros hijos, a nuestras hijas, porque no somos iguales. Y para ello, de nuevo, tenemos que mirar al otro respetuosamente, reconociéndolo, reconociéndola, sabiendo que nuestros hijos y nuestras hijas son el fruto del encuentro de ambos, aunque no estemos juntos, aunque no nos amemos, no importa. Cuando
el sos igual a tu padre, sos igual a tu madre, es un mecanismo de ataque, de reproche, inevitablemente estamos sembrando en nuestros hijos, en nuestras hijas, una semilla de disconformidad que en algún momento va a germinar y les va a traer problemas en la autodeterminación, en la autopercepción, en la autoestima. Yo soy perfectamente consciente, o creo serlo, de que es inagotable la cantidad de matices posibles a abordar en relación a los tipos de paternidad y tipos de maternidad y las relaciones, y sé que es infinita la cantidad de variables que puede haber en juego. Seguro que habrá gente que está pensando, bueno, sí, pero tal hizo tal cosa, pero tal hizo tal otra. Por eso digo, es inabarcable poder abordar todo. Pero yo quiero sí hacer una mención especial porque me pasa, lamentablemente también con demasiada regularidad, de sentir casi como una deuda propia cada vez que me entero de un papá, a través de un paciente, de una pacienta, que me entero de un padre que ha elegido irse, que no se ha hecho cargo. Entonces yo creo que nada justifica el no hacerse cargo de mis actos. De nuevo, hablo de la coherencia. Entonces, creo que uno de los desafíos para estos papás es el de ser responsables. Y responsables en el sentido etimológico de la palabra. Responsable quiere decir responder por mí mismo. Y allí es donde yo hago esta invitación a que respondamos por nuestros actos. Porque cuando nos vamos, sobre todo en este aspecto, nos seguimos comportando como niños que no se hacen responsables, ¿sí? Y el costo que eso implica va a ser demasiado alto y va a ser afrontado por otras personas, fundamentalmente por nuestros hijos. Del mismo modo que las ausencias, en esto de yo me voy para que no le falte nada, las ausencias tampoco se pueden compensar o revertir. Muchas veces, como dije anteriormente, ¿no? Nos transformamos en cajeros automáticos o nos transformamos en almacenes de ramos generales en donde brota mágicamente cualquier objeto, cualquier elemento que nuestros hijos pudieran querer. Ropa, electrodomésticos, tecnología, alimentos, comida, lo que sea. Y buscamos de esta manera compensar, como dije recién, nuestra ausencia. Obviamente, por eso digo, nada revierte la no presencia. Al contrario, creo que esta orfandad puede ser potenciada cuando nosotros les enseñamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, que a través del consumo van a tratar de llenar ese vacío vincular que sienten y los transformamos en consumistas. Bien, bueno. La crianza, como decía recién, debería ser fundamentalmente abordada por el papá y por la mamá y por una red de contención cuyos principales pilares sean estos dos. Pero la red también se amplía. La red es más amplia a la familia extensa y también a los allegados más centrales, ¿sí? Pero es esto. No, lamentablemente hay demasiados también hogares monoparentales. Entonces yo invito una vez más a tratar de reconocer que nuestros hijos necesitan de ambas partes porque son un río, ¿sí? Conformado por dos afluentes, ¿sí? Nutridos por otros dos. Entonces necesitan tomar de ambas partes. A modo de cierre, quiero compartirles un texto breve que no conozco el autor, pero que llegó a mis manos justamente en uno de estos encuentros circulares de padres que han sido, como dije recién, maravillosos, porque también están estos otros padres que he tenido el privilegio de poder acompañar
y que son padres sumamente presentes, sumamente amorosos y sostenedores al mismo tiempo. Padres que se animan a mostrar sus dudas, sus miedos. Yo siempre cuento también y relato uno de nuestros encuentros circulares de padres, más profundo fue, o por lo menos para mí, fue muy movilizante, cuando en uno de los encuentros, uno de los chicos, de los compañeros, plantea una temática que quería abordar, y fue muy simple, pero él dice, bueno, me gustaría que hablemos de qué nos pasa a nosotros, papás, cuando nuestros hijos, cuando nuestras hijas se enferman. Y me pareció maravilloso, porque es algo que yo nunca me había planteado con esa óptica. Los miedos, las angustias, todo lo que nos atraviesa cuando nuestros hijos se enferman y nuevamente emergen todas estas cuestiones de que nosotros tenemos que estar fuertes para sostener y no podemos mostrar cosas. Entonces, estos círculos, estos espacios son sumamente necesarios, ¿sí? Ojalá se sigan multiplicando espacios de encuentro de hombres sin hijos o con hijos para que nos animemos a poner sobre la mesa nuestros corazones, ¿sí? Quitémonos nuestras armaduras, nuestros escudos y empecemos a decir y a mostrar lo que nos pasa cuando nos quedamos. Así que bueno, les quiero leer este texto que les decía, no conozco el autor o la autora, imagino que es un papá, porque dice, un padre es un viajero que libre y feliz elige quedarse. Podría salir por la puerta en dirección al otro lado del mundo, pero elijo quedarme. Podría continuar la heroica ascensión hacia mi privado Everest, pero decido quedarme. Podría salir de casa con mi jauría de malditos duendes, pero decido quedarme. Podría aterrizar en vírgenes playas brasileras y volver a despegar mis velas, pero decido quedarme. Podría convocar a mis musas y volar lejos, cabalgando los caballos alados de mis artes, pero decido quedarme. Podría incluso vestirme de gurú y emprender la vuelta al mundo de las conciencias, voceando que hay que decidir quedarse, pero decido quedarme. Porque ahora, para buscarme, yo he decidido quedarme. Un padre es un viajero que libre y feliz elige quedarse. Bueno, hasta aquí la ponencia. Muchas gracias. Quedo al servicio y a disposición para lo que sea necesario. Les dejo el mayor de mis afectos y saludos. Gracias.